Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Andrés Silva, analista político. Bienvenido. Ibrahim, gracias por la invitación. La elección del presidente Donald Trump para un segundo mandato no consecutivo en los Estados Unidos y la reciente designación del senador Marco Rubio como secretario de Estado han generado inquietud por la manera en cómo podría reconfigurarse la política exterior de Washington hacia Venezuela. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Bueno, tenemos aquí un caso muy particular porque Donald Trump va a llegar en una posición privilegiada. Va a tener 10 días para evaluar el impacto del comienzo del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, lo que le va a permitir durante esos 10 días evaluar tanto el impacto internacional de las decisiones que tomen gobiernos, como lo son sus aliados tradicionales, Argentina, Francia, Reino Unido, pero también le va a permitir ver cómo reacciona el resto de la comunidad internacional, quienes van a optar por la neutralidad, quienes van a optar por postura de sanciones, de reconocimiento a alguna figura que no sea la de Nicolás Maduro. Entonces Trump va a poder escoger qué camino es el que más le va a beneficiar, también tomando en cuenta que Trump es un presidente que en su momento no tenía miedo de realizar apoyos polémicos, como lo fue su trato con el presidente Putin, como lo fue con el presidente Orbán en Hungría, con Kim Jong-un. Entonces, lo que nosotros estamos evaluando en este momento es que Donald Trump, con el contexto internacional macro que va a manejar al principio de su presidencia, él, dependiendo de la escala de la reacción ante los sucesos del 10 de enero en Venezuela, va a poder tener una política, pienso yo, mucho más abierta que la que tuvo durante su primer mandato. Una política que se va a basar en las negociaciones, una política que se va a basar en nuevos acuerdos bilaterales y en una posible mejora de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. En ese sentido, hay algunos analistas que creen que el presidente Trump pudiera asumir una posición más pragmática y tener un acercamiento con Caracas. ¿Cuál es su opinión? Sí, la región es muy distinta que la región que dejó Donald Trump. A diferencia de en el final de su primer mandato, donde cuando pudo imponer las sanciones tenía en las cercanías de Venezuela a un Iván Duque en Colombia, a un Macri en Argentina, a un Bolsonaro en Brasil, Trump está llegando a un contexto muy distinto. Tenemos a Lula, que es un aliado tradicional del gobierno, tenemos a Gustavo Petro en Colombia, tenemos a Luis Arce en Bolivia, tenemos a distintos presidentes en toda la región. México también es un posible aliado natural del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces él sabe que no va a tener la misma libertad de actuación en un nuevo mandato, además de los problemas que tenemos en Gaza y en Rusia que dificultan el negocio petrolero internacional, que es el primordial interés de Estados Unidos con Venezuela, lo que significa que Trump va a tomar una postura mucho más laxa, mucho más tranquila sobre Venezuela, sabiendo que en este momento, después de haber evaluado una política de sanciones que no funcionó durante su primer gobierno y que ha seguido sin funcionar durante el gobierno de Biden, quizás la estrategia no tenga que ser beneficiar las causas personales que quieran promover, sino sea beneficiar tanto la economía de los Estados Unidos como la economía de la región. En ese sentido, recientemente la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, tuvo una gira internacional, visitó varios países, visitó la India, visitó Vietnam, visitó Turquía. Pareciera que estuviera buscando aliados con el sector petrolero y financiero internacional. ¿Cree usted que el Ejecutivo Nacional tema un recrudecimiento de las sanciones? Que esté manejando también ese escenario hipotético. Es así, mientras la mayoría de los analistas se quedaron únicamente con el hecho de que Venezuela no entró en el BRICS, yo pienso que hay que ir un poco más allá. No se entró directamente en el BRICS, pero se lograron reuniones con todos los aliados estratégicos que le interesan al gobierno. La vicepresidenta ha logrado realizar una gira en la que Venezuela está tocando a los países con mejor proyección internacional, como lo es, por ejemplo, la India, que según muchos analistas se está proyectando para ser la próxima gran potencia del mundo. Y vemos que tenemos una posición privilegiada para llegar a nuevos acuerdos con la India. Cuando se analiza la política de sanciones, lo que tenemos que entender es que ya Estados Unidos sabe las consecuencias de las sanciones, tanto las positivas, que hay muy pocas, como las negativas. Y en su caso interno, las negativas han llevado a una ola de migrantes descontrolada, que fue uno de los principales temas de campaña que llevaron a la reelección de Donald Trump. Entonces, cuando se vengan a renovar esas sanciones o se venga a evaluar qué es lo que se debería hacer, yo pienso que el gobierno de Venezuela está en una buena posición para ellos poner sobre la mesa aquello que le pueda interesar a los Estados Unidos para negociaciones y acercamientos
y tiene todas las de ganar en un posible escenario donde nuevamente veamos a Estados Unidos como un aliado comercial importante de Venezuela. Usted mencionaba los BRICS. Recientemente Brasil, que había sido un aliado estratégico e histórico del gobierno de Venezuela, vetó la entrada de Venezuela a ese grupo, a ese bloque. ¿Por qué cree usted que ocurrió eso? Bueno, Brasil está en una situación muy complicada porque ellos están en una posición de dar su brazo pero no dejarlo torcer. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un Lula que ha tomado, parece, una posición adversa al gobierno de Maduro en Venezuela con sus declaraciones posteriores a las elecciones, todo lo que ha dicho, la falta de reconocimiento por su parte de las elecciones y al mismo tiempo el tema de los BRICS, dejando a Venezuela por fuera, un caso que tanto el resto de los países de los BRICS como el mismo gobierno venezolano dejaron muy claro que el responsable fue Brasil, pero él recientemente con sus declaraciones ha dejado claro que a pesar de haberle puesto un parado a Venezuela en ese momento, todavía no está listo para deslindarse del todo del gobierno. Es por eso que sale un Lula da Silva declarando que ellos no reconocen gobiernos sino estados, dejando la puerta abierta a que se sigan manteniendo las relaciones entre Brasil y Venezuela, pero también de cierta manera proteger un poco lo que es su imagen ante la comunidad internacional. Él sabe que una alianza con Venezuela siempre va a ser una alianza polémica por distintas razones que tienen que ver de origen con el gobierno venezolano, pero Brasil reconoce que por su posición geográfica y por los acuerdos internacionales que pueden haber entre ambos países, esa puerta siempre tiene que mantenerse abierta y a pesar de haber pasado por un momento de tensión, yo pienso que este es un acto de Lula da Silva intentando volver a tenderle la mano al gobierno venezolano. En su opinión, ese veto que fue, digamos, particular de Brasil al ingreso de Venezuela, ¿respondió a criterios únicamente políticos o hubo criterios técnicos también que se consideraron para esa decisión? Es un poco de ambos. Tenemos a los criterios políticos que vienen desde los ataques que algunos miembros del gobierno venezolano han tenido directamente contra Lula da Silva, llamándolo hasta un agente de la CIA, que en una posición tan delicada como era el ingreso de Venezuela a los BRICS, fueron comentarios muy desafortunados por el tiempo en el que se hicieron, pero de la misma manera hay factores económicos concretos y medibles que a los miembros de los BRICS no les genera algún tipo de atracción tener a Venezuela como parte de su organización. Pienso yo que con el repensamiento y la organización de las sanciones, buscando que estas sean más favorables para Venezuela, Venezuela se va a convertir en un candidato muy atractivo para entrar a los BRICS y para ser nuevamente un aliado internacional. Porque el problema con estas restricciones es que Venezuela no es un aliado comercial muy atractivo para inversionistas o para otros estados que estén buscando acuerdos bilaterales, mientras que con una política de sanciones favorable, nuevamente Venezuela puede volverse competitivo e importante. En ese sentido, en un eventual e hipotético regreso de escenario de sanciones sobre la industria petrolera nacional, ¿cómo se vería afectada la producción? ¿Cómo se vería afectada la economía nacional? La producción se va a ver muy limitada. Si algo dejó claro la comunidad internacional, ahondado por la postura que Estados Unidos ha tomado desde hace más de 8 años con el caso Venezuela, es que hacer negocios con Venezuela mancha tu reputación, de cierta manera, en la comunidad internacional. Entonces, de volver a afincar la política de sanciones o hasta mantener la política de sanciones actuales, la producción petrolera se va a ver muy deteriorada en Venezuela, porque si ya no estamos logrando la producción petrolera diaria que deberíamos lograr para lograr esas proyecciones de recuperación económica nacional a las que está apuntando el gobierno, en un contexto de nuevas sanciones, van a haber más países que estén buscando, aprovechando la situación de distintos conflictos que hay en el mundo, tener una posición privilegiada con Estados Unidos. Y saben que esas relaciones con Venezuela siempre limitan las posibilidades y van a intentar evitarlo. Y en ese escenario hipotético no solamente se afectaría la industria petrolera nacional, también hay 4 equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que podrían verse afectados con un regreso de las sanciones porque recibieron licencias particulares a raíz del acuerdo de Barbados. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Es así, el tema de la política venezolana ante la comunidad internacional parece que ha dejado de ser meramente un tema político y se ha vuelto un tema cultural, porque Estados Unidos, que ha tenido estas posturas sobre Venezuela debido a la crisis migratoria, la crisis económica y la crisis institucional, ellos saben que a través de estas distintas medidas pueden generar cierta presión interna dentro de Venezuela. Y algo tan sagrado para el venezolano como lo es el béisbol, por supuesto que se puede ver como una medida directamente buscando descontento popular entre la gente. Aunque la realidad es que el venezolano
está en una posición donde podemos apoyar una postura del relajamiento de las sanciones, estamos en una posición donde el venezolano de a pie, el venezolano que busca ganarse la vida en el día a día, entiende que esta es una postura que no beneficia al Estado venezolano, es una postura que únicamente perjudica a los ciudadanos que están buscando ganarse una vida todos los días en las calles y en sus oficinas. Entonces yo pienso que Estados Unidos tiene que reevaluar la política de sanciones, tomando en cuenta todos estos factores, para ver que la manera en la que ellos pueden solucionar sus problemas con Venezuela no va a ser a través de esta presión, va a ser a través del diálogo, a través de las negociaciones y a través de acercamientos bilaterales para conseguir una solución conjunta a estos problemas. En su opinión, ¿cómo se proyecta el panorama político internacional en el año 2025? En el 2025, muy simbólico que haya sido la palabra del año pasado, vamos a estar en un contexto de polarización. A lo largo del mundo estamos viendo como distintos gobiernos de extrema derecha y de extrema izquierda, dependiendo de los países, son los que han ido surgiendo. Tenemos las posturas en Italia, el surgimiento de partidos como Vox en España, en Polonia también tuvieron un surgimiento importante, en Portugal, y esto lo que está marcando es que a lo largo del mundo estemos viviendo situaciones de conflicto que no están beneficiando a los países, están permitiendo que se le abran las puertas a aquellas posturas más radicales por saber comunicarse eficientemente, por saber marcar la pauta de que ellos no son el status quo con el que la gente está en descontento. Entonces, esto lo que va a generar es que los países entren en este ping-pong de posturas distintas que, como dije anteriormente, no beneficia a los ciudadanos, únicamente alimenta la polarización. Necesitamos hacer una breve pausa comercial. Al regreso del corte comercial vamos a continuar conversando con Andrés Silva, analista político, en esta oportunidad sobre el contexto político nacional. Ya venimos, no se aparte de su pantalla. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de entrevista a Venevisión, continuamos conversando con Andrés Silva, analista político. Conversábamos en la primera parte sobre el contexto político internacional y su incidencia sobre Venezuela. Ya más aterrizado en el territorio nacional, el presidente de la Asociación Bancaria ha dicho en varias oportunidades que las inversiones extranjeras que necesita el país para desarrollarse en materia económica no van a llegar si no se reestructura la deuda pública de la República y de PDVSA. Y según algunos analistas, esto solamente sería posible con un acuerdo político. ¿Qué opina usted al respecto? Es así, en estos momentos la clave para volver a recuperar esas inversiones internacionales que tanto necesitamos para avanzar en la economía nacional es el diálogo bilateral entre los actores políticos. Cuando nosotros vemos cuál es la principal necesidad para que un inversionista internacional quiera acceder a Venezuela, en este caso, es la seguridad jurídica. Y el problema es que las propuestas que ha tenido el gobierno para los inversionistas, esas cartas que han puesto sobre la mesa para atraer esas compañías que tanto necesitamos, han venido manchadas por este contexto donde no parece haber transparencia en los procesos debido a que no hay un diálogo activo entre los actores políticos. A lo que nosotros tenemos que apostar para precisamente atraer esas inversiones es a que los actores políticos vuelvan a sentarse en la mesa y lleguemos a esos acuerdos que tanto necesita Venezuela para avanzar. En su opinión, ¿cuáles deberían ser las condiciones para que, digamos, los actores políticos dentro del país pudieran sentarse en una negociación que le diera estabilidad o mayor estabilidad política a Venezuela? Es importante que se den concesiones mutuas. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido desde el 28 de julio hasta el momento es que pareciera que ninguno de los dos lados está dispuesto a ceder. Tenemos un gobierno que no ha tenido particulares concesiones con la oposición, más allá de invitaciones a diálogos para discutir reformas de la ley electoral u otros procesos de este estilo, mientras que tenemos una oposición que también ha estado muy cerrado a esta posibilidad de volver a sentarse a negociar con el gobierno. Esto es un contexto que ninguna de las dos posturas benefician al venezolano, pero también podemos de cierta manera entenderlos. Es por eso que tiene el gobierno en su posición de gobierno que se está reeligiendo y que va a seguir en el poder hasta el 2031, tienen que ellos mostrar alguna señal de buena fe con la oposición
para que la invitación a sentarse en este diálogo le sea atractiva, porque aunque sí, es verdad que brindar esos espacios de negociación le da a la oposición un momento importante para volver a tomar relevancia y volver a verse en el ojo público, pero hay una realidad, y es que de cara al próximo periodo presidencial de Nicolás Maduro están enfrentándose a una posible nueva crisis de legitimidad que únicamente se soluciona con la competencia de los partidos de oposición, sentándose con ellos y generando una competencia política legítima. En su opinión, esa posible crisis de legitimidad a la que hace referencia podría afectar la economía nacional y, por ejemplo, la producción petrolera o la industria petrolera nacional. Va a ser la principal causa de los problemas económicos que pudiese vivir Venezuela, de no lograr así sea una mínima legitimidad ante la comunidad internacional. A partir del 2019, el gran problema de Venezuela fue que con la falta de legitimidad se le abrieron las puertas a nuevas sanciones, a nuevas medidas de manejo del control de los activos fuera de Venezuela, y precisamente esa es una de las causas por las que a la economía le ha costado tanto repuntar. Cuando nosotros tenemos un gobierno que goza de legitimidad, o por lo menos un gobierno que goza de permitir el ejercicio de los derechos políticos y de los derechos individuales de las personas, es un gobierno que le está dando confianza a la comunidad internacional. Si nosotros nuevamente nos enfrentamos a este contexto que durante los últimos 2-3 años el gobierno ha estado luchando de recuperar esa legitimidad que perdieron en el 2019, vamos a ver nuevamente la oportunidad de que ellos cierren esa puerta de las dudas que tanta desconfianza le generaron a los inversionistas, y vamos a ver nuevamente a un gobierno en una posición fortalecida para atraer esas empresas que tanto necesitamos, donde a pesar de ello ceder un poco de territorio en negociaciones con la oposición, se van a ver nuevamente competitivos y se van a ver nuevamente relevantes ante la comunidad internacional. Se está discutiendo en el Parlamento Nacional una reforma a las leyes electorales que incluye todas las herramientas legales que rigen esta materia. ¿Cuál es su opinión sobre esto que se está desarrollando en la Asamblea Nacional de Venezuela? Bueno, mi opinión es muy sencilla. Esta es una reforma electoral que surge ante las dudas que se lanzaron en el proceso, y la solución para recuperar la confianza del venezolano, para no volver a abandonar la ruta del voto, no es cambiar la ley electoral, porque las incertidumbres del venezolano no nacen de haberse o no cumplido la ley electoral, nacen precisamente de la falta de transparencia que algunos sienten ha habido en este proceso. Entonces, antes de discutir una reforma de la ley electoral, el gobierno tiene que encontrar un mecanismo para recuperar la confianza de los electores que sienten que este no fue un proceso 100% transparente, y tienen que, una vez resuelta esa crisis de desconfianza del venezolano, ahí pueden sentarse a discutir una reforma. Pero hay que entender que con un dedo no se tapa el sol, y con esta reforma no se va a recuperar la confianza del venezolano en el voto. Paralelamente, también en la Asamblea Nacional se están discutiendo las llamadas 5 leyes del poder popular. En ese sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha dicho que hay que acabar con el Estado burgués. El mismo presidente Nicolás Maduro dice que vamos hacia un Estado comunal, y hay algunos analistas que han señalado que esta transferencia de competencias hacia los consejos comunales que está planteado busca acabar con las gobernaciones y alcaldías. ¿Qué cree usted? Sí, nuevamente volviendo a la confianza del voto del venezolano, estas son instituciones que son una directa representación de la voluntad del venezolano. Si nos estamos enfrentando a la desconfianza y al posible abandono por parte de sectores de la oposición de la ruta del voto, no se puede apostar por un sistema que no solo carece de representación para la gran mayoría de los venezolanos, sino además no podemos cambiar un sistema que lo que va a generar es mayor desconfianza del venezolano. El gobierno tiene que entender que esto no se trata de cambiar la estructura del Estado, ni se trata de alterar la manera en la que se maneja el poder popular. Aquí en Venezuela lo que tenemos es que fortalecer las instituciones que ya tenemos vigentes para recuperar la confianza del venezolano y proyectar esos valores democráticos que tanto definen al venezolano. No cambiar las instituciones y generar aún más desconfianza, porque si ya las instituciones que tenemos generan dudas sobre las personas, unas nuevas instituciones que además son elegidas a través de elecciones de segundo grado que generan menos representación para los electores,
no van a poner a Venezuela en una posición atractiva para volver a participar en esas discusiones internacionales que tanto necesitamos formar parte. En ese mismo sentido, a esto que usted hace referencia, hay algunos analistas políticos que indican o que consideran que estas leyes del poder popular apuntan precisamente a eso, a establecer elecciones de segundo grado para todos los cargos, elecciones indirectas. ¿Cree usted que sea posible implantar eso en Venezuela? Ellos tienen años intentando plantear esta propuesta y yo pienso que debe existir una razón por la cual no han terminado de ejecutarla. Pienso que ellos mismos saben que este poder comunal que tanto quieren promover no es algo que va a generar seguridad en el venezolano, no es algo que los va a volver atractivo ante inversionistas internacionales y es una postura que más bien los va a radicalizar y los va a marginalizar de la comunidad internacional. Si nosotros llegásemos a alterar la estructura del Estado de la manera en la que Venezuela lo está planteando, Venezuela va a pasar a un segundo o hasta tercer plano en la comunidad internacional. Nosotros tenemos que buscar proyectar la mayor cantidad de institucionalidad y seguridad a los ojos del mundo. Y a medida que estemos cambiando nuestras instituciones, que por supuesto es una posibilidad muy real que ellos logren aprobarlo, pero esto es algo que no va a beneficiar al venezolano. Y si el gobierno quiere tomar este nuevo periodo presidencial como una oportunidad para recuperar la confianza del venezolano, no podemos empezar arrebatándole las instituciones democráticas con las que se ha criado y las que entiende. En mayo el Parlamento Nacional aprobó la reforma a la ley de pensiones. Enseguida el CENIAT comenzó a cobrar ese tributo a las empresas, pero 6 meses después los pensionados no han recibido todavía un ajuste en el monto de sus pensiones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, ese es uno de los principales temas también cuando nos referimos a la confianza del ciudadano en el Estado. Nosotros vemos que uno de los principales pilares de la campaña presidencial de Nicolás Maduro fue precisamente reivindicar a los profesores, a los abuelos, a las personas de la tercera edad, a los pensionados. Y cuando nosotros analizamos que estas promesas que se le hicieron, que además se están supuestamente concretando a través de esta reforma de la ley, no están materializándose en una mejora en las condiciones de vida de los pensionados, tenemos que nuevamente preguntarnos qué está entonces realmente haciendo el gobierno para recuperar la confianza del venezolano. Porque no se trata únicamente de implantar posturas y leyes que al venezolano le parezca atractivo, sino que éstas tengan un impacto real sobre la vida del ciudadano. Por eso que al gobierno hay que insistirle y hay que exigirle que estos cambios se den de manera concreta, que pongan mano dura en el asunto y que a los pensionados se les vuelva nuevamente a restituir sus derechos básicos de poder vivir una vida de pensionado cómodamente, sin tener que estar en situación de crisis, de estrés, de callo de cualquier otra, que ellos puedan tranquilamente hacer su vida nada más con su pensión. Ya para finalizar, porque casi se nos acaba el tiempo, una de las palabras que usted más ha mencionado durante esta entrevista es confianza. El dólar o el diferencial cambiario entre el dólar del Banco Central de Venezuela y el llamado dólar paralelo parece estar afectado por la confianza según algunos analistas. ¿Hay soluciones en el corto plazo para esto? Las soluciones en el corto plazo tienen que ser precisamente que el gobierno aporte algunas posturas que le generen confianza al venezolano, porque vimos que durante mucho tiempo, antes de las elecciones, se había mantenido un precio estable y un precio muy cercano entre el paralelo y el oficial. Entonces, yo soy una de las personas que piensa fielmente que el paralelo es una absoluta locura, como ha subido. Ahí también ahonda mucho la especulación, el manejo de divisas en el país, y el gobierno, a pesar de haber tenido mano dura en su rechazo hacia lo que representa el paralelo, tienen que tomar posturas concretas que exactamente afiancen la confianza en el bolívar para los venezolanos y que entendamos que esto es algo que nos beneficia a todos, y ellos a través de sus políticas fiscales y a través de la confianza que le pueden generar a inversionistas, estoy seguro que todavía tienen mucho tiempo para lograr rectificar ese camino y poder estabilizar la situación de la moneda. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Andrés Silva, analista político. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.